Cuando un ser querido muere, una parte de nosotros se va con ellos. Pero cuando desaparece sin dejar rastro, la vida se queda en puntos suspensivos, sin cierre. ¡Viva se fue! ¡Viva vendrá! ¡Regresa David! Continuar es casi imposible. Todos los días estar buscándolo por todo lado. Nadie entiende mejor esa agonía que Alexandra Córdoba. Hay miles de personas desaparecidas. La familia Romo Córdoba sufrió la desaparición de uno de sus integrantes, David Romo, quien desapareció el pasado 16 de mayo. a uno de los casos más mediáticos de desaparecidos en Ecuador. David Santiago Romo todavía no aparece. Aquí estamos contigo, David. No te vamos a dejar sol. Lo que le digo es que regrese pronto porque le estamos esperando. Nunca imaginé lo que iba a pasar. Ella es una sobreviviente que exige justicia. Era el 16 de mayo del 2013, aproximadamente a las 22 horas con 22 minutos. Esa fue la última vez que la familia de David supo algo de él. Es algo muy fuerte para uno como padre y para toda la familia, ¿no? Para todos los seres que le querían a mi hijo y que le queremos mucho y le queremos recuperar, saber qué pasó con él y que regrese a su hogar. Yo siento que me estoy muriendo lentamente porque mi nieto no regresa. Éramos una familia feliz hasta que nos arrancaron a David de los brazos. Son 7 años, 9 meses de mentiras, de farsas. 7 años, 9 meses que seguimos exigiendo que nos digan dónde está David. Estudiante de comunicación social, con apenas 21 años y muchos sueños por cumplir, desaparece sin dejar rastro. Familiares y amigos inician una búsqueda desesperada. Una búsqueda que 7 años después sigue llena de irregularidades y muchas preguntas sin respuestas. Como todos los días, él se iba de mañana a clases. Salía a 6 de la mañana, yo le iba a dejar a veces en la universidad o si no en la parada del bus. Y luego en la noche él se dirigía a su casa a las 9 de la noche. Tomaba el bus de la Metrovía en el seminario. Luego se dirigía a la Ofelia a hacer el transbordo al otro bus y de ahí a la casa. Y cuando estaba ya más o menos a unos 15-20 minutos de la casa, él siempre me llamaba por teléfono o me escribía para decirme que ya está cerca, que lo saliera a esperar en cualquiera de las paradas donde él se vaya a bajar. Y esa era la rutina de todos los días, incluso la del día en que él desapareció. Alexandra, como de costumbre, se comunica con David para recogerlo en la parada del bus. Esa era su rutina. Hola, mamá. Sí, ya estoy cerca. Sí, yo te aviso. Sí, es que luego me bajan del bus, mamá. Ya, sí, ya estoy cerca, ya, sí. Alexandra intuyó que algo andaba mal, porque en esa llamada David hablaba muy bajo, pero no se explicaba por qué. Me dijo, mami, estoy en el bus, estoy bajando, estoy cerca. Ya te escribo para que me vengas a recoger. Porque él siempre me escribía para decirme dónde se iba a bajar. Sin embargo, yo esperé y como ya pasó un poco más de tiempo de lo normal, yo le llamé y ya no contestó el teléfono.
Mi hijo era un joven estudiante que en ese entonces iba a cumplir 21 años. Tenía muchos proyectos, era un joven lector, una persona a la que le gustaba mucho la música, la lectura. Era muy crítico de la realidad social de este país. Como hijo, el mejor. Para David lo más sagrado era la familia y la amistad. David Romo era un chico normal, sin problemas y muy amado por su familia. ¿Cómo alguien puede desaparecer de un momento a otro? ¿Cómo una madre sobrevive a la ausencia de un hijo? ¿Cómo creer en un Estado que es más burócrata que humano? Aquí la vida se quedó en pausa. No solo pesa la ausencia de David, sino la incertidumbre. Mi motor es y seguirá siendo siempre mi hijo. Mi hijo que esa noche simplemente estaba saliendo de la universidad a su casa y que por una extraña razón, personas inescrupulosas, personas que ese día, en ese bus, y no sé en qué bus, no le permitieron bajar a mi hijo. La última vez que lo vi fue el 16 de mayo del 2013, a eso de las 6:30 de la mañana, cuando yo dejé a mi hijo en la parada de buses para que se vaya a la universidad a recibir sus clases. Esa vez fue la última vez que lo vi, pero la última vez que lo escuché fue a las 22:22. Desde esa noche no he vuelto a saber absolutamente nada de David y solamente está pendiente esa pericia que me puede decir dónde está mi hijo. Decidieron continuar la fiesta en otro lugar, pero David prefirió volver a su casa. Caminó 2 cuadras y tomó un bus que lo llevaría a la terminal de la Ofelia. Un viaje que a esa hora tomaría 10 minutos. Ya en la Ofelia tomó la unidad número 4 de la cooperativa Transhemisféricos con destino a la mitad del mundo. Ese día estábamos tomando, la verdad, nos metimos hasta algunos hongos, esos que te hacen alucinar. Ya luego en la noche se terminó el trago, hicimos vaca y justo David fue a ver la media botellita. Estaba medio raro, como que tuviera algo en la cabeza, como volado. Él tomaba y tomaba y... Él me decía que estaba full preocupado porque estaba vendiendo de la marihuana. Pero el David se quería salir, él me lo dijo, andaba bien asustado. Pero unos manes ahí, dizque unos amigos, le insistían que siguiera, que ya no tenía vuelta atrás. De verdad, el David andaba aterrado, él no sabía qué hacer. A las 22:22, la madre lo llama para preguntarle por dónde estaba. David le contestó que cerca del redondel. Hola, ma. Sí. Ya estoy cerca. Te aviso cuando llegue. Ya. Es que luego me bajan del bus. Sí. Ya. Yo te aviso. En la parada del bus de la Ofelia se subió un chico alto, de pelo ondulado y de tez blanca, que estaba en estado etílico, mismo que se había sentado en las gradas del bus y que en el trayecto del viaje vomitó. Al bajarme en el redondel de la mitad del mundo, el chico se quedó todavía sentado en las gradas de la parte posterior del bus.
pasó después con David? Es la pregunta sin respuestas claras. Esa noche, el calvario para su familia comenzó. Y hasta el momento no se tiene una pista certera. Cuando ellos debieron haber investigado bien, sin embargo no lo hicieron. No me aceptaron la denuncia y tuve que acudir a las 48 horas. Yo acudí nuevamente el día sábado en la mañana, tipo 9, 10 de la mañana. Y tampoco me quisieron aceptar la denuncia. Tuve que insistir a esa funcionaria, una mujer. Esa persona me dijo que me iba a hacer el favor de recibirme la denuncia, porque no me correspondía todavía. Simplemente iba a reposar ahí en su escritorio esa denuncia hasta el día hábil, que sería el lunes, donde recién ahí se enviaría a la fiscalía para el sorteo de un fiscal y de un agente investigador. El trámite más o menos duraría unos 3-4 días. Esa fue la respuesta de esa indolente servidora policial. Porque cuando uno va a poner la denuncia, lo primero que le dice, vea, hay que esperar. Es joven, seguramente se fue de fiesta, se ve, tomó unos traguitos, como en muchos casos, a lo mejor es drogadicto. Y uno espera que venga el nietito y la nietita. Han pasado 12 años, 15 años, 30 años, y el nietito no llegó nunca. La primera pista había aparecido. Estaba en manos de una de las personas que trabajaban en aquel bus. El chofer, el controlador y el aprendiz fueron detenidos, pero eso no llevó a nada. La declaración de los sospechosos se contradecía. Uno decía que el celular se lo encontró mientras limpiaba el bus. Otro declaró que ayudó a bajar a David porque estaba ebrio. Y el tercero dijo que fue una mujer la que ayudó a David a bajar del bus. La parte que se encuentra detenida no ha aportado los suficientes documentos de arraigo, sea laboral, de arraigo domiciliario. Solo Edgar Mendoza Maldonado fue condenado a 1 año de prisión por el hurto del celular el 26 de septiembre del 2013. Pero esa sentencia dejaba muchos cabos sueltos. Según la policía y según la fiscalía, ese teléfono fue encontrado en la casa del hermano del controlador del bus. Pero este proceso no solamente es así, sino que la policía ubica un carrito satelital, pero resulta que este carrito se equivocó, porque cuando el carrito le dio en una ubicación, resulta que el teléfono estaba a 1000 metros de distancia. Ese teléfono que la fiscalía y la policía dicen que es de mi hijo. Luego de 7 años de investigaciones, de revisar el proceso de más de 110 cuerpos, se establece que ese teléfono no es de David. Se cayó todo ese prototipo que inventó la policía junto con la fiscalía. A David, por ejemplo, lo hicieron borracho primero y llega borracho supuestamente a una parada de un bus. La policía no ha podido hasta ahora contrastar si efectivamente el joven estuvo ahí. Tampoco ha podido contrastar en dónde estuvo cuando tuvo la llamada telefónica con su madre, como tampoco ha podido contrastar después de esa última llamada en dónde estaba este joven. Se han dado una versión tras otra de las mismas personas, donde han ido acomodando los hechos a la conveniencia de cada uno de los participantes y de los agentes fiscales e investigadores. Parecía que la justicia se ponía en su contra. Tras la negativa de levantar la orden de prisión preventiva para los detenidos, se solicitaron pruebas y exámenes psicológicos a la familia de David, situación que ha generado malestar. Pruebas psicológicas de la mamá, a mi tía, que es la abuelita de David. Nos están ofendiendo a nosotros, que ahora la policía y la fiscalía pidan eso. Todo lo que se ha dado simplemente son especulaciones, pero esto es muy grave, porque aquí se trata de la vida de una persona, está de por medio la vida, y los estándares internacionales son muy claros. El momento de una desaparición forzada, está en peligro la vida, se tiene que actuar de inmediato, con eficacia. 7 años, 9 meses
¿A usted le parece que es inmediato? No es inmediato, es una grave omisión del Estado. En esa época, desaparecer no era delito. Tampoco había una ley para los desaparecidos. Había que esperar 72 horas, cuando nosotros ahora entendemos que entre más rápido que ponga la denuncia, tenemos más posibilidades de encontrarlo. Las 6 personas serán juzgadas por asesinato, una hipótesis que se manejaba desde hace más de 3 años, pero que inexplicablemente se la mantuvo en reserva y sin resolución. Desde que el caso fue reservado, el 19 de mayo del 2015, no supieron nada del proceso hasta 2 años y medio después. Mientras más cosas pasaban, tomaba más fuerza, más valor, porque, como le dije, de por medio está mi hijo, está la vida de mi hijo, y mi hijo tiene que aparecer. No sé cómo está, no sé si está vivo, si está muerto, pero mientras no aparezca y no haya ningún indicio, David está vivo. Y si alguien dice que está muerto, pues que me demuestre y que me diga dónde está David. Ahora, la investigación descartaba la figura de secuestro por la de un asesinato. Según esta versión, a David lo encontraron deambulando en la calle Reino de Quito y Catequillas. ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! Al verlo solo, se lo llevaron a la fuerza a una clínica clandestina de rehabilitación llamada Unión y Esperanza. Ahí enfrentaría su trágico destino. El Estado ha sido el gran victimario porque en el caso de mi hijo ha actuado de la manera más indolente, más negligente. Ha cometido una larga cadena de omisiones, cada uno de esos funcionarios y servidores públicos que conforman el Estado ecuatoriano. Pero junto a David también hay más de 1.500 personas que necesitan ser encontradas y que únicamente pasa el tiempo, engrosan los expedientes y a los familiares hasta el día de hoy no les dan una respuesta. Es que el desaparecido no es solamente el desaparecido. El desaparecido tiene una familia detrás, amigos, tiene compañeros, pero el rato que él desaparece, la vida se vuelve sombría y los familiares, el entorno empieza a cambiar. A veces se vuelve triste, a veces se vuelve ansioso, porque no tiene respuesta. Y especialmente no tiene respuestas de un Estado, el que debe decirle qué pasó con el desaparecido. Estas personas dieron alrededor de 6-7 versiones, donde en un inicio dijeron que no lo habían visto a mi hijo, que nunca se subió al bus, que nunca se fijaron en quién estaba en ese bus. Y posteriormente, con la investigación, fueron acomodando las declaraciones, las versiones, porque fueron dando en este proceso como 7-8 versiones, cada una acomodada a la manera antojadiza de los fiscales, de policías. Versiones que nunca fueron contrastadas, corroboradas. Y cuando le digo la pericia principal de dónde debe partir la investigación es saber dónde estuvo mi hijo el 16 de mayo a las 22:22. Al parecer, aquí David estaría cautivo, completamente incomunicado.
Que me digan que mi hijo fue a una clínica, yo no lo creo, porque David no era una persona enferma, no era una persona adicta. Simplemente esto se dio, estoy convencida de eso, para cerrar un caso que le ha fastidiado al Estado, a cada uno de sus gobernantes de turno. Hay una teoría en la que se enfoca la señora Alexandra, en la que menciona que la policía falsificó el caso porque la misma policía fue la que desapareció a su hijo y por eso el ánimo de buscar un chivo expiatorio, que tendría sentido. A mi criterio personal, fue una policía desesperada que no tenía respuestas en un caso en el que todos los días le exigían respuestas y buscaron gente que sabían que no iba a poder defenderse sola. La queja rindió frutos y por fin la familia Romo Córdoba tuvo acceso al expediente. Pero en vez de encontrar detalles que calmen su angustia, lo que encontró fue espeluznante. Yo alcancé a escuchar a un man de ahí adentro que hablaba por celular y decía: ya tengo al muchacho, al David, acá en la mitad del mundo. Regresaron como a la 1 o 2 de la mañana y ya traían al David. Yo sé que su nombre era David, yo hablé con él. Y ese mismito nombre me dijo: David Romo. José y Julián son testigos protegidos de la policía y en agosto rindieron su versión en la audiencia de juicio por el presunto asesinato de Romo. Supe que lo colgaron a él y lo mataron en el camal. Estaba como que un tiro como crucificado, dándole machetazos en el cuerpo. Según el fiscal y los agentes investigadores de esa época, procesaron a algunas personas, pero todo bajo solamente una versión de una persona que era adicta, una persona que era un interno de la clínica y una persona que no podía simplemente dar versiones fehacientes en vista de que esta persona tenía muchos problemas incluso mentales. Estos centros en su mayoría, como el de ayer, no tiene permiso de funcionamiento. Ese fue uno de los motivos para su clausura. Según teorías de la policía y lo que consta en el informe, en esta clínica clandestina David fue retenido a la fuerza y posteriormente asesinado. José y Julián son testigos protegidos de la policía y rindieron su versión en la audiencia de juicio. Ellos estaban en la clínica y afirman haber visto el crimen. Desde que el 7 de noviembre del 2013 falsamente la fiscalía ingresó a una clínica de desintoxicación porque supuestamente había pasado David. Incluso aparecieron 2 versiones en las que decían que David Romo estaba ahí y le decían él aniñadito. Si no me equivoco, 7 de noviembre del 2013 se llevaron detenidas a los dueños de la clínica y a los internos de la clínica y los procesaron por el delito de trata de personas. Trata de personas, ¿por qué? Porque supuestamente las personas que estaban en una clínica sin permisos, no tenía permisos, no tenía la salubridad necesaria, ni la seguridad necesaria, ni las condiciones necesarias para que funcione un centro. Sí, netamente fuera de los dominios del Ministerio de Salud. Pero se los llevan y los procesan por trata de personas con fines de explotación laboral, porque les obligaban a ellos a lavar su ropa, a lavar los platos, a limpiar los vidrios, a tender la cama, a barrer. Es decir, forzaron un delito de trata de personas con fines de explotación laboral en razón de que armaron todo un operativo este 7 de noviembre del 2013. Los dueños de la clínica, Carlos Londoño y Blanca Fueres, negaron conocer a David y afirmaron que nunca estuvo en la clínica. Aún así fueron detenidos en noviembre del 2017. Pero un año después, la fiscal no encontró elementos que vincularan a David Romo con la clínica y quedaron en libertad. Luego de esto, policía y fiscalía sostienen que Carlos Londoño, Jonathan Rojas, Roberto Espinosa y Mauro Ceballos lo habrían abordado en una camioneta y trasladado posteriormente a la clínica Unión y Esperanza en Pizulí. Como prueba de esta teoría, durante el juicio se incluyó un video del EQ 911.
Sin embargo, el tribunal desestimó su validez, pues consideró que no había precisión suficiente para decir que en esa camioneta habían embarcado a David Romo. Por eso, Alexandra Córdoba es enfática en cuestionar por dónde iniciaron las investigaciones. No hay ningún sospechoso, no hay absolutamente nadie procesado. El expediente, la investigación regresó a su inicio en investigación. Han transcurrido un poco más de 2 años y seguimos en esa investigación sin saber dónde estuvo David y sin tener nada certero hasta la fecha. Este macabro crimen tal parece no solo terminó en el asesinato. Posterior a eso lo desmembraron y sus vísceras fueron dadas como alimento a los cerdos del camal clandestino. Aparecen restos óseos en un sector de Pomaski y resulta que en las primeras fotografías aparece un reloj. Es el día 29 de noviembre que habían estado haciendo una limpieza en una de las quebradas de Pomaski. Encuentran unos restos óseos, encuentran una cabeza, una parte de una pierna, encuentran la parte de un brazo, empiezan a tomar las fotografías y posteriormente proceden a llamar a la policía para que venga a hacer el levantamiento de esos restos óseos. Lo sorprendente es que dentro de las fotografías se ve claramente aquí el brazalete de un reloj. Al día siguiente me fui a criminalística a averiguar sobre este brazalete y para mí era importante ver ese reloj, ese brazalete, a ver si tenía las características, la marca, en fin, tantas cosas que pueden darse del reloj de David. Pero mi sorpresa fue que evidentemente estaban con cadena de custodia y todo, pero las osamentas son como 14, 12 huesos que están ahí, pero este indicio de este reloj, de esta pulsera, desapareció. Ninguna prueba, ninguna evidencia puede desaparecer. Eso mantiene la esperanza de encontrarlo, pero también nos lleva a la hipótesis de la policía que sostiene que no existe cuerpo, porque el cuerpo tuvo un final macabro. Incineraron el cuerpo hasta hacerlo cenizas. Una hipótesis en la cual Alexandra no cree. Me pareció a mí un cuento totalmente traído de los cabellos, porque lo primero que hice es irme a un centro de cremación a ver si es que es posible o no es posible realizar eso. En los centros de cremación pues obtuve información, en primera, la diferencia de lo que es el cajón de cremación y donde salen incluso todavía huesos a los que hay que darles con un martillo para poder destruirlos en un centro de cremación. Imagínate la historia que estaban vendiendo que se realizó con un soplete. Científicamente pues yo tenía que tener bases. Yo estaba en una posición en donde tenía todo el centro mediático en mi contra, la sociedad en mi contra, porque la historia que vendió la policía era atroz. Mire, el mismo hecho de que no sé si usted tenga un hijo, pero debe tener una persona familiar, un ser querido, que a usted le diga que venga para demostrarle cómo le mataron a ese ser querido que usted tanto ama, y cojan a un animal, en este caso a un cerdo, le corten en la mitad delante suyo, le saquen las vísceras delante suyo, empiecen a trocearlo delante suyo para decirle que así le pasó a su familiar. Y luego en una parrilla comiencen a sopletearlo porque eso le pasó a su familiar. ¿Usted qué sentiría? Yo creo que nadie resistiría eso. Yo tampoco. Yo tampoco resistí porque solo de imaginarme. Pero esa fue una práctica que incluso dentro de este proceso estaban 2 fiscales. La una era una mujer. Y por el hecho de ser mujer, pienso que debió hacer su actuación de otra manera, pero no. Fue igual que todos. Ellos quisieron verme derrotada y que simplemente yo crea eso, pero yo no puedo creer. No puedo creer absolutamente nada cuando en ese proceso, en esa investigación, no hay nada cierto.
los cabos sueltos quedan todos los cabos, porque hasta el día de hoy no sabemos dónde estuvo mi hijo, y mientras no sepamos dónde estuvo mi hijo con una pericia técnica, simplemente la investigación no sirve, no funciona. Es una investigación que no parte de ningún punto certero. Las negligencias son todas las que han sucedido desde el primer día. Dijeron que habían encontrado el teléfono, pero no a David. Iniciaron diferentes procesos por robo, pero y David estaba desaparecido. Luego ocultamiento de cosas robadas, pero David seguía desaparecido. Luego se inventaron un proceso de trata de personas, pero David seguía desaparecido. Luego un proceso de asesinato, donde estuvo a cargo de un fiscal de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Pero imagínense un fiscal conocedor, experto en derechos humanos, como se dicen ser, para sustentar una teoría indolente, una teoría macabra, una teoría aberrante. Simplemente me llevó a un camal metropolitano a faenar a un cerdo, a partirlo en la mitad, a sacarlo las vísceras, a cortarlo en pedazos y luego con un soplete a proceder a incinerarlo. Esto me hace ver que son esas prácticas que el Estado, que quienes están a cargo de las investigaciones, usan simplemente para que las víctimas se conformen, se callen, no protesten. Esos fiscales, esos investigadores, cada una de esas autoridades siguen en sus puestos, siguen haciendo su vida normalmente. ¿Quién les ha sancionado? Nadie. Nadie ha hecho cumplir la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, donde todas estas personas tendrían que ser investigadas después de todo lo que cometieron. Negligencias, creo que no avanzaría a contarle en este reportaje todas y cada una de las negligencias. Porque para mí, como fiscal, lo que yo debo hacer es simple y llanamente determinar en dónde estuvo el chico con la llamada telefónica, las celdas de los celulares. Yo me pregunto por qué no lo quieren hacer. Es más, parece que los fiscales también llegan con consignas de no querer esclarecer y no querer encontrar a los responsables de este delito. Lo que están buscando es que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien realmente determine las responsabilidades a futuro, y luego nos tocará ir repitiendo de uno en uno a todas las personas que aparezcan involucradas. El Estado sí jugó sucio, porque lo primero que hace dice, no vayan ustedes a ese grupo de la Plaza Grande, porque son enemigos del gobierno. Ellos son anticorreístas, pero nosotros no tenemos nada que ver con ningún partido, de ningún color ni nada. Al crear la asociación no es para buscar solo a nuestros seres queridos, es para buscar, ayudar, acompañar, socializar y todo, visibilizar y también concienciar a la ciudadanía, a la sociedad mismo, de que este problema nadie está fuera, a cualquiera nos puede pasar. ¿Dónde está David? ¿Por qué hasta el día de hoy me siguen ocultando el paradero de mi hijo? ¿Por qué hasta el día de hoy no me quieren devolver a mi hijo? Eso es lo único que he exigido desde el 16 de mayo del 2013. David es el que, aunque está desaparecido, está presente siempre y a cada momento. Es el que me guía en todo este proceso. Las dudas aún existen. El dolor sigue presente. Alessandra y su familia seguirán luchando hasta descubrir la verdad. Solo así, cuando sepan dónde está David, darán un final a esta historia de agonía.